Geopolítica de la Unión Europea. Y en ese sentido, para hablar de este tema, tenemos nada más y nada menos que a Julio Burban, analista político, profesor titular de Geopolítica en la Universidad de Buenos Aires. Julio, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien, por suerte. Julio, bueno, primero que nada, impresiones de lo que fue, bueno, este fin de semana o esta semana también, si tomamos lo que pasó en Inglaterra, en cuanto a las elecciones y los nuevos gobiernos. Tal vez en algo que uno no esperaba, que era ver a un partido laborista de vuelta en el poder y a un Melenchón que después de tantas y tantas elecciones se le termina dando, ¿no? Bueno, creo que lo que ocurrió vamos a Francia, ¿no? Sí. Es que se logró movilizar más votantes, ¿no? Esto es un poco lo que muestran los datos. La participación electoral fue como un récord y evidentemente mucha gente fue a votar a la coalición de izquierda o al macronismo porque no querían que gane el partido de Marine Le Pen, Mm. que se llama Agrupación Nacional, ¿no? Y además creo que también eso creo fue lo que le salió bien a Macron, digamos, la jugada que él hizo de adelantar las elecciones, para no quedarse con el impacto del triunfo de la nueva derecha o de la derecha dura en Francia en las elecciones parlamentarias, Ujú. porque eh, evidentemente a este partido que es muy crítico de la Unión Europea, lo votan más en estas elecciones porque hay muchos franceses que están críticos con la Unión Europea y les gusta votar ese partido para esa cuestión. Pero después cuando se trata de la política interna de Francia, dicen no, para esto queremos otros partidos. Así que me parece que es un poco lo que pasó, ¿no? Creo que le salió bien la jugada a Macron, que expuso que finalmente el giro a la derecha en Francia tenía un límite. Ahí a mí lo que me llama la atención es que, a ver, si Macron hubiera buscado transferir los votos a Melenchón, viendo que había salido tercero, no hubiera salido segundo. Es decir, ahí hubo una movilización realmente fuerte, digamos, ¿no? De gente. Yo creo, yo creo que lo que pasó fue también, bueno, tampoco es un gran resultado de Macron, No, ¿no? no, no. No, Pero bueno, digamos que zafó, Mm. vamos a ponerlo así. Pero creo que lo que pasó fue que a Macron no lo quieren en Francia con los temas de Europa, porque Macron se mandó un moco, vamos a decirlo así, que sí, fue proponer que Francia ingrese en la guerra de Sí. Ucrania. Mientras que Marine Le Pen era justamente y su partido es dentro del espectro político francés, el partido que más se opone al involucramiento de Francia en Ucrania, porque no quieren saber nada con la guerra de los franceses. Ujú. No les gusta Putin, pues tampoco quieren ir a Ucrania o seguir mandando armas. claro. Por lo tanto, creo que el apoyo al partido de Marine Le Pen en buena medida fue por ese tema, ¿no? Por el tema internacional, Claro. pero que a Macron evidentemente le dieron mucho la espalda en este tema, pero no tanto en el tema interno, ¿no? Claro, Y en cuanto a la postura respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia o la OTAN y Rusia, de Melenchón, ¿cuál es? Bueno, ellos son, lo tengo menos claro que en el caso de Macron y Le Pen, que son más explícitos, ¿no? Pero Mélenchon fue muy crítico también de Putin, pero entiendo también que no se opuso a la idea de Macron de mandar tropas. O sea, se parece un poco más a la posición de Marine Le Pen en ese Ah, punto, pero Marine Le Pen inclusive quedó más pegada con este punto porque ella inclusive hasta fue acusada en el pasado de ser amiga de Putin, ¿no? claro. Sí, de haber claro. sido financiada. Eso es lo que le decían, nunca Claro. se pudo comprobar, pero además ella inclusive en el pasado, en su propuesta de campaña, proponía un acercamiento a Rusia, Claro, antes de la guerra, ¿no? claro, sí. Opinaba algo equidistante de Estados Unidos en relación a lo que era Rusia y China, ¿no es cierto? Vos sabés que una de las cosas que... Sí, y sí, además, perdón, sí, sí, no, no. Decime. no, que además había como una afinidad entre ciertas posiciones más conservadoras de Putin y el partido de Marine Le Pen, que también son Sí, más conservadores en los temas sociales, ¿no? claro. Una de las cosas que estuve hablando con gente que vive allá es que tuvo mucha trascendencia la participación activa de un jugador de fútbol, que por ahí no trasciende en lo que es la geopolítica o el análisis geopolítico, pero internamente dentro de lo que era el común de la gente francesa, la postura del delantero de la selección francesa, ¿Quién? Mbappé. Mbappé, Mm. eh, Uh -huh. pegó muchísimo, pegó muchísimo.
¿Vos No tenés hay que alguna descartarlo, novedad? ¿no? Porque es una Sí, figura muy popular. sí, muy popular y aparte tuvo una postura muy firme, porque él se siente, se siente y se sintió hasta el día que habló, discriminado, habló de lo que era Agredido, sí. constantemente agredido, y todo eso pesó muchísimo en lo que era el voto francés. Sí, además hubo un fenómeno sorprendente de afluencia de jóvenes hacia la izquierda, Mm. que tal vez ahí también la figura de Mbappé tuvo algún ascendente, ¿no? Porque en Francia el fútbol es muy consumido por los más jóvenes. Sí, sí. Julio, ¿y cómo afecta esto? Bueno, en realidad, ¿cómo deja conformado esto el estado actual de la Unión Europea, donde tenemos gobiernos como puede ser de Giorgia Meloni, que tiene una postura, por ejemplo, sobre el tema de las relaciones con China o con Rusia? Bueno, Francia, que ahora tiene una dualidad, porque tiene un primer ministro que es Mélenchon y un presidente que es Emmanuel Macron. Inglaterra, donde, bueno, ahora vamos a hablar también, pero que también asumió un nuevo gobierno, el partido tradicional, el Laborista. laborismo. Tenés a Turquía todavía, que está dentro de la Unión Europea, aunque mucha gente no lo crea, que está en contra prácticamente de muchos de los postulados de la Unión Europea. Lo que está pasando con Hungría y Víctor Orbán, que el otro día estuvo junto a Vladimir Putin. Bueno, en el mapa político en Europa es muy heterogéneo, mucho más de lo que era en el pasado. Eh, de- Aclaremos que Europa nunca pasaba como en América Latina, teníamos estas oleadas que eran todo gobierno de centro derecha, todo gobierno de centro izquierda, como que nos imitábamos, parecía. Pero Sí. en Europa sí, en el pasado había bastante, era variopinto el mapa en materia de colores políticos, pero lo que pasa es que los partidos se parecían más. Hace 20 o 30 años, los socialdemócratas y los populares o los demócratas cristianos, hoy entre izquierda y derecha hay mucha diferencia en Europa, ¿no? Mm. Julio, vos no... Sí. Y creo, sí, perdón. No, 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 disculpa, porque No, justo no, se adelante. cortó. No, quería preguntarte si no crees que Europa quiso tomar una postura un poco más firme en relación a la debilidad que se planteó desde Estados Unidos en lo que es el tema de los vínculos entre Oriente y Occidente y el capitalismo de financiero, ¿no es cierto? Creo que quiso tomar un protagonismo. Mira, ¿Vos qué opinás? yo creo que eh, la guerra es un evento muy conmocionante a nivel global, pero sobre todo en Europa, porque y justamente los dos grandes derrotados de las elecciones que estamos revisando, que son la de Claro. Francia y Gran Bretaña, fueron justamente Macron en Francia. Ujú. Que Hoy estamos apoya. hablando mucho de la derrota de Marine Le Pen, pero en realidad el gran derrotado, en mi juicio, es El oficialismo, claro. Claro. Macron. Eh, Tal cual. Y en Francia, Macron, los dos más pro Estados Unidos, en Ucrania, más pro que casi estaban a punto de ingresar a la guerra, eran el Partido Conservador Británico, gran derrotado en las elecciones, Claro. con el ascenso de la centroizquierda, y Macron, que ya directamente llegó a hablar, como decíamos hace unos minutos, de mandar tropas, lo cual a los franceses le puso los pelos de punta. Y fueron los grandes derrotados de estas dos elecciones. Por lo tanto, creo que sí, yo creo que una parte importante del electorado británico y francés votó en contra del alineamiento con Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Claro. Y votó primero a la derecha, en el caso de Francia, y luego a la izquierda. Eh, Me parece que lo que hay en común es eso, ¿no? Prim, por diferentes instrumentos y a diferentes partidos, pero me da la impresión que sí, que estos dos países europeos están votando por tener un poco más de autonomía, ¿no? Sí. ¿Qué crees que va a hacer Sánchez ante esta situación que se genera un nuevo escenario? Pedro Sánchez. Sí, porque Bueno, creo él estaba que bastante jugado a Macron en un punto, ¿no? Después no se pudo despegar. probablemente, creo que en España también la situación es medio particular. Ellos no tienen elecciones internas ahora, pero vienen de las europeas, donde los populares ascendieron. Mm. Vox, lo vimos ayer o antes de ayer, que decidió también salir de el grupo de los conservadores reformistas en Europa, por lo tanto la ultraderecha o la nueva derecha está
está más fragmentada todavía, Sí, ¿no? sí. Porque parecía muy fulgurante y sin embargo eh, también tuvo sus reveses en estos días. Y creo que Pedro Sánchez hace un juego muy hábil dentro de España en un contexto medio adverso, porque la verdad es que él viene resistiendo primero cómo se descompuso su propia coalición, recordemos la Sí, sí. renuncia a su vicepresidente, la salida de Podemos, pero él aún así se fortalece. Es como una persona habilidosa en la adversidad, así que yo Es creo un que tiene zorro, para ¿no? un rato más. Sí. Es un zorro, digamos. Exactamente, un Y zorro español. un zorro español. Y te iba a preguntar también, bueno, ¿qué es lo que pasa? Dos preguntas te hago hiladas. Uno, si esto de alguna manera lo que está pasando en Europa afecta o da algún indicio de lo que puede llegar a pasar en las elecciones de este año en Estados Unidos. Y también cómo deja parado al gobierno de nuestro presidente, de Javier Milei, que bueno, que con Macron tenía una relación medianamente bien, estable, con el gobierno de Inglaterra también. ¿Y qué tiene para adelante? ¿Qué le queda para adelante al presidente? Bueno, primero Estados Unidos. Ahí hay una presión muy fuerte. Vimos en la etapa de The Economist, hace Sí. unos días atrás, creo que el New York Times era también que publicó una nota al respecto editorial. Todos le están pidiendo a Biden que se vaya, Sí. Sí. porque dicen que Biden está haciendo una campaña muy mala y que le está abriendo las puertas al regreso de Trump, que es el gran cuco del establishment mediático en Londres y en Nueva York. Mm. Eh, pero yo creo que si realmente tiene lugar esa movida cada vez más extendida de querer remover a Biden y cambiarlo por otro candidato, que sería medio a dedo, pues ya no hay tiempo de hacer primarias. Sí, Ujú. sí. Si Biden renuncia, la convención demócrata tiene que elegir un candidato sin el voto de la gente y ahí pueden poner a cualquiera. Y seguramente en el marco de esta movida sería alguien que seguramente va a ser bienvenido por The Economist y por el New York Times. Claro, Kamala Harris, por Eh, ejemplo. Así que bueno, Michelle Obama. no creo. Vos- Probablemente una figura de ese tipo, ¿no? Bien convocante. claro. Eh, y creo que eso sería también un shock en la política mundial, ¿no? Ahora, sobre el tema Milei y la derecha en Europa, él hasta hace algunos días estaba muy contento con los resultados buenos que habían obtenido las europeas. Sí. Y bueno, esto de acá muestra como que también era más compleja la cosa, ¿no? Que tal vez las nuevas derechas les va muy bien justamente las elecciones europeas por el enojo que hay en Europa con la Unión Europea, pero luego en las elecciones domésticas es distinto, ¿no? Bueno, Claro. recordemos el caso británico pasa por fuera, porque los británicos se fueron de la Unión Europea, pero hay un clima de que lo que pasa en Francia eh, Ay, se nos fue un medio que poquito. comenzó en Francia, ¿no? Claro. A ver, ¿podés repetir, Julio, o algo? Se nos cortó un poquito. No, que Francia siempre es visto como un país muy anticipatorio de lo que pasa en Europa. Toda la historia del ascenso de la nueva derecha o la ultraderecha en Europa arrancó en Francia Claro. y después fue replicado en otros países. Así que bueno, esta idea de que se forma un frente de izquierda amplio, etcétera, seguramente va a ser visto con mucha atención en otros países europeos. ¿Y cómo esto deja las relaciones con otros bloques? Porque uno lo que está viendo, por lo menos lo que veo yo, de parte de lo que está pasando en Europa, es que de alguna manera se está descascarando la Unión Europea. A ver, se va cada vez atomizando más internamente, pero a su vez su peso internacional también pierde por una cuestión de por ahí sumisión o acompañamiento de las políticas de Estados Unidos a un nivel que, por ejemplo, el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su momento dijo que no era el camino que tenía que tomar allá por la pandemia, que no había que seguir el camino de Estados Unidos, sino que había que ir a un nuevo consenso que él llamó el consenso de París. ¿En qué situación queda entonces Europa entre Rusia, China, o podríamos decir los BRICS, y Estados Unidos? Mira, estamos en un mundo denominado multipolar, donde hay varias potencias, no solamente uno o dos, y en ese escenario la Unión Europea debería tener cada vez más protagonismo, ¿no? Como decís, Europa viene sufriendo dos cosas. El ascenso de los sentimientos contrarios a Europa en muchos países, con estas nuevas derechas que son todas críticas de la Unión Europea, y por otro lado, bueno, todo lo que dejó la salida de los británicos, que fue un golpe muy importante. Por lo tanto, creo que la Unión Europea necesita una bocanada de liderazgo
que muchos veían en Macron. Francia es como lo que queda como la gran potencia europea, porque Francia, además de ser un país importante en lo económico, también lo es Alemania, ¿no? Pero bueno, Francia es una potencia nuclear, militar, que Alemania no es ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, bueno, los ojos están puestos sobre Francia, ¿no? Creo que si el nuevo gobierno que surge en Francia es europeísta y busca tener una posición europea fuerte, entonces probablemente va a haber que mirar mucho lo que pasa ahí para imaginar el futuro de la Unión. Es muy importante Francia hoy para ver qué pasa en Europa. Por último, Julio, te quería pedir una reflexión sobre las próximas elecciones en Venezuela, cómo lo estás viendo, ¿tenés algún análisis hecho, alguna previsión? Bueno, uno siempre tiende a ver a Venezuela como ya muy jugada en el régimen madurista de post-chavista, digámoslo así, ¿no? Donde las elecciones no son un dato muy relevante porque el gobierno siempre arrasa, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, siempre hay que mirar con atención Venezuela porque es una estabilidad política y un control político que se ve muy firme, pero que también tiene muchos opositores que se expresan de diferentes formas, ¿no? Claro. Yo no tengo dudas que por cómo funciona Venezuela, nuevamente vamos a un panorama sin novedades, entre comillas, pero Claro. bueno, es un país que hay que mirar siempre porque en este momento además Venezuela no es la Venezuela de hace unos años, no es un Exacto. país que estabilizó un poco su economía, comenzó a producir petróleo nuevamente, comenzó a exportar petróleo a Estados Unidos nuevamente, o sea que ya no es tan enemiga de Estados Unidos como antes, o sea, lo es en la retórica, pero en los hechos vienen coexistiendo mejor. Eh, y Maduro demostró que, muy subestimado como parecía, no todos lo veían casi como un milagro estuviera ahí, sin embargo el hombre demostró que tiene cierta muñeca. Así que bueno, Claro. ¿Sabes qué te iba a preguntar en el exactamente? marco de un régimen que ya no es democrático, pero que tiene elecciones y que tiene un liderazgo que parece manejar la situación. ¿Sabes qué te iba a preguntar justamente eso, no? Si no había una subestimación ya un poquito infantil, digamos, hacia la figura de Nicolás Maduro, por esa cosa, viste, por ahí del pajarito, qué sé yo, pero no se olvida que fue el canciller de Chávez durante 6 años. Claro. Sí, yo siempre, bueno, yo como politólogo tiendo a pensar que todo lo que están ahí es por algo, ¿no? Y Claro. por eso cuando se subestima a Maduro o a Milei o a quien sea, yo digo, no, si están ahí es porque Por algo. evidentemente talentosos son, ¿no? Eh, pero bueno, sí, estamos en una época en que es muy fácil subestimar a la gente en una época de redes sociales y de mucha liviandad a veces en los mensajes y los discursos, pero si alguien llegó ahí y resistió lo que resistió y encima terminó casi con un guiño de Estados Unidos, evidentemente también, como decíamos de Pedro Sánchez, Maduro también es medio zorro, ¿no? Sí. Vos sabés que una de las cosas que también estamos viendo nosotros, porque estamos siguiendo desde hace 2 años el tema del litio, es que las inversiones que se han dado en Salta, por ejemplo, vienen con recursos económicos franceses y chinos. Y hay una conjunción, o sea, están juntos en lo que son los negocios y después tienen políticas diferentes hacia el mundo, ¿no es cierto? ¿Crees que esto se va a seguir dando y se puede replicar como en Venezuela hace los negocios con Estados Unidos? Porque no tiene con otro que pueda venderle el petróleo, ¿no? Por el tipo de petróleo que tiene Venezuela. ¿Crees que los negocios están por encima de las políticas? Totalmente. Y además en muchos de estos casos también participan actores locales, ¿no? Digo, de Argentina. Sí, sí, No es que simplemente vienen extranjeros en nombre del Estado extranjero y hacen lo que quieren. Los negocios de minería, por lo general, son como asociaciones empresas, sí. entre empresarios locales, políticos, gobiernos locales y, en este caso, multinacionales e internacionales, ¿no? Lo que falta tal vez en todo eso, para mi gusto, es una planificación estratégica a nivel nacional, ¿no? Porque finalmente, como la minería está tan provincializada, todo se dirime por lo general en negociaciones entre los gobiernos provinciales, empresarios locales y las empresas internacionales y un poco la posibilidad de planificar todo eso para que sea más productivo para todo el país queda de lado. Pero bueno, mientras tanto va funcionando así y el negocio del litio se va haciendo cada vez más extendido en Argentina.
Claro. Julio, ahora sí te hago la última, prometo que es la última, pero también preguntarte cuál es el impacto que o que vos ves que pueda tener bueno, la asunción del nuevo primer ministro en Francia, bueno, y también en Inglaterra, en cuanto a el conflicto de Israel, ¿no es cierto?, entre Israel y Gaza. Mira, Francia no creo que pase nada. La duda era sobre Inglaterra, porque el Partido Laborista en los últimos años, sobre todo la figura de Jeremy Corbyn, Mm. era muy crítica de Israel y hasta llegaron a acusarlo de antisemita algunos, ¿no? Porque era como se subía mucho el tono de Claro. crítica a Israel y empezó toda esa discusión. Ahora, sin embargo, en las últimas semanas, etcétera, pareciera que se morigeró mucho ese discurso. Es un poco todo ese teorema de Maglini, ¿no? Sí, te Era como acercás. más críticos en campaña y ahora que están próximos de llegar al gobierno, probablemente se modere bastante la cuestión de Israel, porque Israel no es solo Israel, sino que también toda la política de Estados Unidos, el alineamiento con la OTAN, ¿no? Y creo que, como ha pasado otras veces, los laboristas son más críticos en campaña, pero después cuando llegan al poder, pienso en Tony Blair, se hace más aliado de Estados Unidos, ¿no? Así que veremos entonces qué pasa. Yo, si me guío por lo de las últimas semanas, pareciera que no va a pasar tanto como parecía. Julio, hace un gusto poder charlar este ratito contigo. La verdad que, bueno, nos vamos ilustrados un poquito de lo que está pasando en el mundo en estos momentos, en estas semanas, que, bueno, son bastante vertiginosas porque se van notando que hay cambios, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas gracias por llamarme, ¿eh? No, por favor, te mandamos un gran abrazo. Hablamos Chao, con chao, un abrazo. Julio, chao. Hablamos con Julio Burman, analista y político y profesor de geopolítica en la Universidad de Buenos Aires. Señores,